Y seguimos ya, está con nosotros también ya el señor embajador Ayala Lazo, nuestro ex canciller. Les habíamos dicho, estaba en los estudios del doctor Blasco Peñerrera Padilla. Este día ha sido especialmente importante para este medio de comunicación y yo diría, bueno, con Gonzalo es común que pase esto, pero a mí me ha tocado en suerte también este lunes tener a personalidades de las que el Ecuador se enorgullece. Y de esas personalidades, ustedes dos son los merecedores también del aplauso y de la gratitud de lo hecho y de lo que siguen aportando, tanto por su opinión como por el quehacer diario. Doctor Blasco Peñerrera Padilla, su lucha política, su visión, usted también fue nuestro embajador en la OEA. ¿Qué les lleva a decir? Yo antes de eso, pero permítame hacerles escuchar lo que dice el presidente Santos sobre Venezuela, sobre la región y sobre esta propuesta política que hemos vivido. Esto fue lo que dijo. Cuando fue usurpado el poder legislativo en Venezuela, el presidente Santos por primera vez en los últimos meses hizo una declaración pública de rechazo. Anular con una decisión arbitraria el poder legislativo es inaceptable. Esto fue hace 3 semanas, cuando Santos habló de las relaciones con el chavismo desde el primer día de su gobierno. Y así fue que restablecimos las relaciones con el presidente Chávez y con el entonces canciller Maduro. Ese 10 de agosto del 2010. También en esa misma declaración Santos expresó su postura frente al modelo chavista. Recuerdo bien esa conversación con el presidente Chávez, que yo le dije: yo nunca voy a estar de acuerdo con su revolución bolivariana. ¿Cuál es el mejor sistema? ¿Cuál puede satisfacer mejor las necesidades de la gente? Creo que la historia está dando su veredicto. Postura que ratificó hoy en Twitter. Hace 6 años se lo advertía Chávez. La revolución bolivariana fracasó. Esta es una afirmación dura, pero parecería que podría tener razón. Bienvenido, doctor Peñerrera, y dígame, ¿tiene o no razón este asidero? Permítame expresarle en primer término 2 sentimientos. Uno, de mi gratitud por sus palabras tan generosas, y 2, por la compañía tan apreciada por mí de este gran ecuatoriano, gran ciudadano de América, que es Pepe Ayala. Bueno, realmente quienes tuvimos la suerte de conocer Venezuela y en mi caso de vivir en Venezuela, al menos algo más de 3 años, y de estar luego cerca desde el punto de vista ideológico, político o como periodista, no entendemos cómo pudo ser destruido ese país de una manera tan honda, tan amplia, tan casi irremediable. El casi es mi esperanza de resurgimiento pronto. No entendemos, pero si es que nos ponemos a pensar en el esquema o doctrinario ideológico con el que nació esta cosa que llaman el socialismo del siglo XXI, tenemos que admitir que en realidad el resultado es más o menos lógico, el que había que esperar, porque el socialismo del siglo XIX y el socialismo del siglo XXI tienen un error de partida o de punto de partida: ignorar la existencia del individuo, ignorar la existencia de los derechos individuales y de lo que significan para la colectividad. Eso les induce a diseñar una estrategia y poner en práctica una estrategia que ha fracasado en el mundo entero. En algunos casos dramáticamente, en otros con menor incidencia o significación, pero en todo caso no ha sido de ninguna manera el éxito que sus ideólogos se proponían o anticipaban pero el doctor, esperar. Y el discurso que mantiene que ha cambiado la sociedad,
que hay menos pobres, que la distribución es más equitativa. ¿Eso solo es discurso, creería usted? Lo segundo me parece que sí, porque ahora casi todos son pobres. O sea que la homogenización ha sido hacia abajo. Hacia abajo, sí. Claro, pero eso... que, sin duda alguna están los milicianos y todos los que tienen subvenciones y sueldos y todo eso, pero en el fondo ellos mismos deben sentirse como si fueran pobres. De manera que en ese sentido, pues, es verdad aquella bárbara afirmación. Al dar nuevamente la bienvenida al doctor Ayala Lasso, nuestro ex canciller, las palabras del presidente Santos, un poco salen de lo que debe ser un presidente, rompen la parte política, o usted encuentra, no hay que olvidar que usted fue el alto comisionado de los derechos humanos. El presidente y los presidentes están obligados a decir lo que ha dicho Santos. Bienvenido, buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Permítame comenzar como lo hizo Blasco, expresándole mi agradecimiento por sus palabras y a Blasco por las suyas tan generosas y enaltecedoras. Lo que ocurre en Venezuela es realmente indecible. La primera obligación de todos los estados como organización social es la de promover y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Para eso existen, porque en un conglomerado social pueden surgir desavenencias y alguna autoridad tiene que tratar de ordenarlas, de coordinarlas, de armonizarlas. Para eso existe el Estado. El Estado no existe para reprimir los derechos, existe para hacerlos más efectivos, hacerlos más asequibles a todos. En definitiva, para cumplir con ese deber que es enaltecer la dignidad de las personas humanas. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué ha ocurrido en aquellos regímenes autoritarios de la historia? Llámense los regímenes prerrománicos, los imperiales, los absolutistas de la Edad Media, o los regímenes contemporáneos con ideologías pseudopopulistas que lo único que hacen, como ha dicho Blasco, es empobrecer a todos. Lo que hacen es promover una doctrina aparentemente igualitaria. Para ellos, en primer lugar, hay dos factores básicos, la igualdad y la libertad. Entonces, prefieren la igualdad, igualar a los ciudadanos. Para igualarlos a los ciudadanos, coartan las libertades, porque creen que de esa manera el Estado adquiere mayor autoridad para promover esa tan predicada igualdad. ¿Y qué resulta? Que hay una igualdad en cierto sentido, como decía Blasco, hacia abajo. La gente se empobrece. Mire usted, el presidente Correa hacía hace pocas semanas, no sé si unos 2 o 3 meses, una declaración en el sentido de que Venezuela es el país más igualitario de América Latina, que es envidiable. El señor Moreno acaba de decir hace no más de un mes que apoya incondicionalmente al señor Maduro por las políticas que adopta y que Venezuela es un país en el que para que triunfe la revolución o permanezca en el poder, todo es bueno. Entonces, son deformaciones ideológicas que hacen que entronizadas en el poder conduzcan a las sociedades al empobrecimiento, a la confrontación, a la crisis. Y eso, lamentablemente, es lo que vive Venezuela. De modo que cuando el presidente Santos y otros jefes de Estado, 10 jefes de Estado ahora han dirigido un mensaje elocuente a Maduro, se pronuncian en favor de libertades y derechos, lo que están haciendo no es interviniendo en política interna de ningún Estado, sino defendiendo y ejerciendo esa facultad elemental, primaria, sustantiva, superior a todas las demás, que es promover y respetar los derechos humanos. Yo quisiera, para completar esto, el señor presidente Correa ha dicho que en Venezuela lo que pasa es que hay una estrategia de la derecha para no dejarles gobernar y empobrecer más a Venezuela. Esto fue en comparación con Ecuador. Esto es lo que dijo el señor presidente Correa. El libreto es el mismo. Tienen los asesores de la derecha venezolana calco y copia de lo que está haciendo la oligarquía en Venezuela para impedir la gobernabilidad. Primero, de legitimar el mandato. Lo hicieron en las elecciones de Maduro contra Capriles. Ahora quieren hacer lo mismo en las elecciones de Lenin contra Lasso. Pero es el libreto de la derecha venezolana, derecha internacional, calentar las calles. Tienen la capacidad,
con su billete, con sus periodistas cómplices, lo hemos visto en las últimas semanas. Y tercero, rasgarse las vestiduras, hablando de un país dividido, para que la gente se canse y vote por la unidad. Y por supuesto, la unidad son ellos, a no caer en la trampa. Bueno, el señor presidente se refería justo antes de que se decida ya el presidente electo que tenemos ahora, ¿no? ¿Habrá un plan internacional así de una derecha que está buscando cómo destruir este proyecto de beneficio para las mayorías, doctor Peñarrera? Digamos, si es que la derecha es la que está inspirando esta racionalización de la política, este esfuerzo por enfrentar las barbaridades del socialismo del siglo XXI y de los ejecutores de semejante atrocidad. Digo, si es la derecha, creo que hay que volverse derechista, porque es una tarea verdaderamente rescatadora, una tarea liberadora de la barbaridad en la que se han sumido varios países, algunos de los cuales están retornando a la sensatez, retornando a la lógica, retornando a lo positivo. Ojalá podamos o pueda esa derecha cumplir esa tarea, porque de lo que se trata es de algo fundamental. Se trata de rescatar países que han sido hundidos, diría yo, de una manera pero verdaderamente inconcebible a esa pobreza generalizada, a esa violencia generalizada. Claro, la opinión del señor presidente ahora es totalmente discrepante con esta realidad y naturalmente vinculado o comprometido como él está con el esquema que se ha puesto en marcha en Venezuela. Ahora, por curiosidad, hay que pensar que el señor presidente no ha pensado así siempre. Por ejemplo, a mí me llegó en estos días una información ahí de un correo. Una información, más bien dicho, un fragmento de lo que decía el señor presidente antes, pero mi poca... No, esto no decía. No tiene tan buena voz. Mi poca habilidad para utilizar este aparato. Se refiere a algo sobre lo que hay que hacer con un presidente que está... Exacto. Sí. Tenemos cuando dice que cuando un presidente no cumple, no podemos tolerar una presidencia. Sí. Y estaba pensando que puede ser eso. Vamos a buscar porque sí, esa declaración la hizo y la hizo en este medio. Exacto. Bien, así las cosas. Yo diría que la reacción del presidente Santos es admirable, es consoladora, porque frente a la inopia de la Organización de Estados Americanos, en la cual un grupo de beneficiarios del petróleo venezolano ha impedido históricamente, desde los primeros incidentes del gobierno chavista hasta la fecha, ha impedido sistemáticamente que se reaccione, que se aplique un documento cuya aprobación por la Organización de Estados Americanos fue realmente un avance muy significativo en esta tarea de defender la democracia y la racionalidad. Me refiero a la Carta Democrática. Yo tuve la suerte de ser parte de la comisión redactora de ese documento y apoyamos su aprobación en la asamblea realizada en fecha memorable, pues que fue en los días de septiembre del 2001, coincidiendo con el desastre de Nueva York, que estuvimos en Lima y ahí se aprobó esa Carta Democrática. Para la mayoría de miembros de la OEA y representantes de países respetables, ese documento fue un verdadero avance de la organización. Por fin un paso adelante para cumplir con esa tarea, saliendo de esa cobertura, de esa coraza ideológica que es el respeto supuesto a la soberanía. Porque por respeto a la soberanía los gobiernos podían hacer lo que se les antojaba contra la opinión general de la humanidad. Aquí Pepe Ayala sabe mejor que nadie lo que significa luchar en defensa de los derechos humanos frente a la
actitud recalcitrante, cerrada de muchos mandatarios. De manera que creo yo que estas palabras del presidente Santos son ejemplificativas. Doctor Ayala, entonces lo de Venezuela y la actitud del secretario general de la OEA ha sido, yo diría, en algunos casos novedosa por los términos incluso que ha usado, pero por un compromiso de la aplicación de esta carta. Yo creo que lo de Venezuela es un episodio que avergüenza y debe avergonzar a América Latina en su conjunto. No es necesario argumentar con palabras cuando los hechos, las imágenes, los videos que provienen de la tragedia venezolana nos están haciendo ver cómo hermanos están luchando contra hermanos, cómo el gobierno utiliza las fuerzas del Estado para reprimir a la población y encarcelar a los opositores, cómo el señor Maduro, que ha dejado de tener consejos ornitológicos como sus principales asesores, sin embargo, sigue actuando con una arbitrariedad sin nombre. Y luego, después de todo esto, que se pretenda que en Venezuela existe un sistema democrático igualitario que busca el bien común, escapa al buen juicio, escapa al uso ordinario de la razón. En consecuencia, en Venezuela se vive un drama. América Latina, cada uno de los países de América Latina, cada uno de los ciudadanos latinoamericanos, no podemos permanecer indiferentes ante ese drama, pero por razones ideológicas nunca tendremos una condena o una incitación al diálogo por parte, por ejemplo, de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, hacia Venezuela, hacia el gobierno venezolano. Siempre habrá la defensa incondicional de lo que hacen Maduro y sus gentes. Hemos visto cómo Maduro asume los plenos poderes en virtud de una arbitraria decisión de la Corte de Justicia que priva al legislativo de sus legítimas facultades. Y todo eso es justificado y es considerado un avance democrático, una defensa de los derechos del pueblo. Hemos visto al señor Maduro incitando a los ciudadanos a integrar las llamadas Fuerzas Civiles de Defensa de la Revolución Bolivariana y ofreciéndoles 500.000 fusiles, cuando no puede ofrecerles un poco de aquellos elementos básicos para la subsistencia decente de los venezolanos, alimentos, medicinas, hasta papel higiénico. De modo que en Venezuela se vive un drama. América Latina, por razones no tanto ideológicas en el caso de unos pocos países, los del ALBA, pero por razones políticas, tiene una actitud de una enorme timidez. El secretario general Luis Almagro trató de romper esta inercia e hizo pronunciamientos severos relativos a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, a la que ha aludido Blasco con tanto acierto, pero no pasaron de declaraciones que no recibieron el eco ni el apoyo necesario para que se conviertan en decisiones de la OEA. Más bien la descalificación del mismo, ¿no? Así es. Por parte de las autoridades venezolanas. Ciertamente. No hay que negar que Almagro ha cometido errores, es un ser humano, pero esos errores no servirían para descalificar la esencia de su gestión, sino para insinuarle a él dejar de tener esas actitudes pueblerinas. No puede rebajarse en el trato a jefes de Estado al mismo nivel con que los jefes de Estado pseudo-democráticos se tratan entre sí, o les tratan a él. No puede hacer eso. Entonces, el Ecuador, ante toda esta situación, le ofrece a Venezuela, al gobierno venezolano, su total apoyo, su solidaridad plena. Eso hiere la conciencia democrática del Ecuador, de los ecuatorianos. La Carta Democrática fue no solamente para condenar los golpes de Estado militares, debe hacerlo, pero hay golpes de Estado que son mucho más sutiles, como por ejemplo eliminar las facultades de un Congreso, eliminar las facultades de una Corte de Justicia. Eso es protagonizar golpes de Estado que la Carta Democrática condena. Y el Ecuador, solo, con Bolivia y con Nicaragua y con Cuba, apoyándole a Venezuela. Eso es indecible. Eso no es política internacional. Eso es entreguismo a una ideología extraña. Y permítame terminar. El señor Correa critica el que en la última campaña el candidato opositor se haya asesorado por extranjeros. ¿Cómo puede decir eso quien ha entregado la Cancillería ecuatoriana a personas extranjeras, no solo a nivel de canciller, sino a todos los niveles de asesoría, de subsecretaría y de direcciones? ¿Puede esa persona hablar o condenar
el hecho de que alguien privado contrate la experticia de un extranjero, me parece indecible. Esto es lo que decía y recordaba usted, señor doctor Blasco Peña, el señor presidente Correa. Y dejémonos de medias tintas, la situación no admite parches ni rectificaciones, ¿no? Tenemos que ir aquí a todo o nada para restaurar la democracia y sancionar a los que la rompieron. Si la sociedad no se moviliza ante lo que está pasando, merecemos todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder, porque se están sembrando vientos para cosechar tempestades. En este momento tenemos un gobierno de facto, dictatorial, que controla Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, probablemente Congreso Nacional. ¿Dónde van a quedar las garantías individuales? ¿Dónde van a quedar esa elemental división de poderes de la que también racionalizó Montesquieu para un gobierno sano, para el gobierno de un Estado que sea sano? En consecuencia, creo que estamos dejando sembrar vientos para más adelante cosechar tempestades. Entonces yo veo con mucha preocupación lo que está pasando. Yo creo que la sociedad debe movilizarse y rechazar esto. La democracia, sobre todo la democracia constitucional, no significa aguantar a cualquier incompetente, a cualquier dictadorzuelo para que acabe su periodo, sino que cumple el mandato para que él fue elegido de acuerdo a la Constitución y las leyes. Esto quería recordar, doctor Blasco. Sí, esto era. Esto yo no lo recordaba. Ya. Seguramente no escuché, pero cuando empecé a escuchar creí que algo me sucedía, porque no podía ser, ¿no? Ya. Que la misma persona diga dos puntos de vista diametralmente opuestos, pero así es la vida. Y usted diría que esto que nos decía con indignación el presidente Correa todavía pasa en Venezuela, es justamente esto que no deben tolerar los venezolanos y que no quieren seguir tolerando. Exactamente así es, exactamente así es. Es que el cambio de ese país, más bien dicho, el deterioro profundo de ese país es algo verdaderamente sobrecogedor. Yo recuerdo, si puedo por favor, malgastar unos por segundos, a mi llegada a ese país, y con mis hijos, eran pequeñitos, quedaron absortos de que mientras nosotros teníamos como obra urbanística fundamental esa resbaladerita pequeña que hay en San Blas, era lo único que habíamos hecho para resolver el problema de tráfico. Allá tenían el pulpo, la araña, la otra, una cosa pero asombrosa, deslumbrante, y un crecimiento del país impresionante. Luego, como funcionario de la OEA, de la CAF, yo tuve que asistir a muchas reuniones con empresarios, con funcionarios, y realmente era admirable la calidad de la gente, la posición de ese presidente Caldera, admirable, como admiraríamos si es que resucitara Galo Plaza o algo así. Digo, ese país era extraordinariamente avanzado, agradable. Allí se formaron muchos de nuestros profesionales de primer nivel. En definitiva, eso era Venezuela. Y reducido a lo actual, por favor, si es que ese pueblo no tiene derecho de rebelarse, derecho de reorientar su vida, de salvarse a sí mismo, pues entonces, caramba, no tiene sentido la política del mundo, ¿no? Doctor Ayala, visto así, ¿esto es un problema de izquierda y de derecha? ¿Será cierto aquello de que se quejaba un sacerdote el otro día en un púlpito y decía que si esto fuese hecho por un gobierno de derecha, el mundo reaccionaría de una manera distinta? ¿Cree usted que eso es posible? No estamos perdiendo la capacidad de escandalizar, la capacidad de escandalizarnos por lo que pasa. Yo creo que las ideologías son respetables. Ya. Cuando uno conversa con un representante de la derecha, culto, capaz, preparado, tiene que admirar su razonamiento aun cuando esté en desacuerdo con cuanto diga. E igualmente cuando uno conversa con un representante de la izquierda convencida, social, trabajadora en bien de las mayorías, en pobres, tiene que terminar aceptando sus razones y sus planteamientos. El problema surge cuando líderes mediocres
y fanatizados se creen representar la esencia de una ideología. Se convierten en los intérpretes de la palabra divina y en consecuencia buscan llevar a la práctica no una ideología abstracta bien concebida, filosóficamente fundamentada, sino esa pseudo-ideología que dicen tener, que no consiste en otra cosa que en hacer uso del poder para perennizar su programa de gobierno. Entonces, en ese caso y en ese momento, esas ideologías buscan un método para trabajar, buscar enemigos. La mejor manera de propiciar el avance de las ideas propias es encontrando un enemigo para responsabilizarle de todos los males de la República, del pasado y del presente. Y entonces se asusan esas bajas pasiones humanas y los pueblos lamentablemente se dejan conducir en tal sentido y se producen las grandes divisiones internas como está ocurriendo en Venezuela. Porque en Venezuela el principal factor que determina la división y la lucha es la palabra del señor Maduro. Es el señor Maduro el que está llamando a la violencia, el que está ofreciendo 500,000 fusiles, es en definitiva el que está asusando esas pasiones. A mí me ha admirado oír las palabras que acaban de reproducir del señor Correa, palabras de una extraordinaria e inusual sensatez. Esas palabras comparadas con la práctica de su gobierno hacen ver lo que los científicos llamarían una esquizofrenia política. Uno no termina de comprender cómo es posible que una persona que ataca la absorción de todos los poderes del Estado, que habla bien de Montesquieu y de sus seguidores y de la doctrina de la división de poderes, haya luego dicho que la doctrina de Montesquieu no tiene por qué perennizarse y haya dicho además que como jefe del Estado, él es jefe de todos los poderes del Estado. Entonces, allí se ve la distorsión de lo que declamativamente se habla como profesor universitario, con lo que prácticamente se ejerce cuando el poder está en las manos. Doctor Peñerrera, entonces, además de un problema psicológico, como dijo también el doctor Trujillo hace unos momentos, ¿hay que reconstruir la democracia en Venezuela y en estos países? ¿O no entendieron por su forma de ver ideológicamente el Estado que esto no es la dictadura del proletariado, que eso se superó? Me permite, por favor, una pequeña añadidura a lo expresado tan lúcidamente por Pepe. Probablemente ese cambio tan dramático entre el Rafael Correa de ayer y el de ahora, como el de muchos otros gobernantes, se debe a esa cosa tan sencilla que se dice que este tipo de gobernantes, hablo los de la segunda etapa, al comienzo no se van porque no quieren irse, porque se sienten muy bien, logran satisfacer todas sus aspiraciones, sus anhelos, sus deseos, e inclusive sus pasiones, pero después ya no se van porque no pueden irse. Y esta es la tragedia, porque el poder total, la dictadura disfrazada de ejercicio legítimo del poder, trae como consecuencia esta carga de conciencia, porque el hombre se cree dueño de todo, dueño de los bienes sobre todo, y de todas las ventajas, y no se resigna a perderlas, porque además teme las consecuencias. Esta es la desgracia de las tiranías. El intentar, por naturaleza propia, perpetuarse indefinidamente. Frente a eso, lo que tiene que hacer América es movilizarse, actuar, hacer efectiva esa Carta Democrática, ponerle en rienda al señor Maduro porque no tiene razón alguna para destruir a Venezuela, porque lo que está pensando hacer es una barbaridad sin nombre. Ha vivido responsabilizando al imperialismo como el enemigo creado, que decía bien Pepe, de todas las posibilidades de violencia. Pero ahora que la violencia es una realidad, él es el único responsable de semejante barbaridad. No es posible que se tolere eso, como no es posible que se tolere en ningún país una situación semejante.
¿Qué salidas le encuentra, doctor Ayala, a Venezuela en este momento? Y cómo los países deberíamos, no hay que olvidar que el señor presidente electo, el licenciado Lenín Moreno, dijo una especie de reconocimiento de que hay problemas en Venezuela, que en Venezuela falta hasta papel higiénico y que aquí hay hasta en las calles, ¿no? ¿Ese le parece que sí es un reconocimiento de que ahí hay un problema, de que hay pobreza, de que les falta cosas, y cómo debería actuar? Pues él es el presidente electo. Yo creo que si no se reconociera que en Venezuela hay problemas, se estaría dando pruebas de una ceguera incurable. Todos ven más o menos los problemas de Venezuela. En cuanto a las causas, muchos las atribuyen al imperialismo, a la oposición, a la CIA, la guerra económica, a la guerra económica de los plutócratas venezolanos. En eso puede haber divergencias, pero que hay problemas es un reconocimiento general, porque salta a la vista. Ahora, la pregunta que usted formula es la de más difícil respuesta. Sin embargo, la comunidad internacional está formada por estados, y los estados, cuando hablan a veces en nombre de la comunidad internacional, hablan a base de principios y grandes declaraciones. Ahí tenemos la Carta Interamericana, tenemos la Carta de la OEA, la ONU, los compromisos pro paz, los compromisos de lucha contra la corrupción, documentos vigentes, todos los 100 y más tratados relativos a derechos humanos. Ahí hay una doctrina que es el faro, el norte, la guía de la evolución de la humanidad. Pero la comunidad está formada por estados con intereses a veces divergentes. Y los estados actúan generalmente no en defensa de principios, sino en defensa de intereses. Generalmente. A veces tratan de conciliar sus intereses fundamentándolos en principios. Otras veces transforman los principios para justificar sus intereses. Y entonces resulta que cuando se produce una circunstancia en la que parecería fácil tomar una actitud de condena a los abusos de un gobierno como el venezolano, por razones de intereses políticos o económicos, Petrocaribe, entonces se adoptan posiciones distintas. De allí es que Galo Plaza, y no solo él, sino algunos otros gobernantes, decían, las instituciones internacionales no pueden hacer más que aquello que los Estados miembros quieran que hagan. Acuérdese que dentro de la ONU inclusive tenemos la institución del veto que le bloquea a la ONU cuando eso le conviene a uno de los 5 grandes, una de las 5 grandes potencias del mundo. Pero hay algo que cuenta cada vez más, y es lo que se llama la opinión pública, la opinión internacional. Es esa opinión internacional la que a veces ha movido al Consejo de Seguridad de la ONU. Es esa opinión pública la que cuando se organiza una cumbre de la ONU sobre cualquier tema, hace que la organización civil de todos los estados organice una cumbre paralela para decir otras verdades, quizá más importantes que las que dicen los representantes de los estados. Es por ese lado que tenemos que presionar, a sabiendas de que la capacidad de acción internacional es limitada. Alguien sugería, por ejemplo, aplicarle sanciones económicas a Venezuela. Podría este ser un mecanismo conducente a una consecuencia práctica. Pero ¿quién sufre las consecuencias económicas? El mismo pueblo. El pueblo venezolano. Entonces, hay esos factores que son de muy difícil análisis y dilucidación, pero la opinión pública puede convertir las aspiraciones en realidades, porque la fuerza que está adquiriendo en la conducción del mundo es gigantesca. A veces esa opinión pública se traduce en lo que se llama el poder de las ONGs o el poder de las multinacionales. Pero en todo caso, ahí está, y va creciendo. Y los jefes de Estado verdaderamente sabios deberían hacer uso de esa opinión pública, orientarla, conducirla y obtener resultados. Yo les voy a pedir a los dos, porque como se va a iniciar un gobierno, con dificultades, con apelaciones, con todo lo que hemos pasado, no sé si un consejo, pero sí una mirada hacia la política exterior. ¿Deberíamos ahí iniciar también un cambio el Ecuador, doctor Peñarrera? Sin duda alguna. Y probablemente el cambio precisamente es algo muy en relación con lo que acaba de decir el doctor Ayala. Opinión pública.
si es que el señor presidente licenciado, quiere hacer efectiva este cambio de mentalidad, tiene que comenzar liberando la opinión pública del Ecuador y liberando a los medios de comunicación de toda amenaza y toda limitación y todo peligro, para que estos medios de comunicación puedan traducir la opinión de la gente y expresarla a escala internacional, para formar esa opinión pública defensiva que, sin duda alguna, ejerce una influencia o tiene una influencia muy grande en el mundo actual y la va a seguir teniendo increciente. Y en este caso no es un buen síntoma de que haya pedido, animado al Contralor a perdonar a los miembros de la comisión y de igual manera al juzgamiento de 7 medios. ¿Es un paso o usted pasito, que eso que es más bien una amenaza, como dicen? Un pasito, sí, un pasito, o si se quiere un paso. ¿Ya? Pero el paso definitivo tiene que ser el de derogar la famosa ley de comunicación y en ese sentido demostrar que el Ecuador que empieza va a ser un Ecuador diferente. Con usted concluimos, señor doctor Ayala. Esto que yo les he pedido, no sé si una recomendación, un análisis, ¿se anima usted a decir qué debería comenzar cambiando en la política exterior y la forma de tratar eso? Mire, yo me animaría a decir simplemente que el actual gobierno no ha tenido política exterior, ha tenido una política ideologizada hasta el extremo que ha buscado la destrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores, cosa que la ha logrado prácticamente a plenitud. No existe una Cancillería principista, una Cancillería profesional, una Cancillería que defienda los intereses permanentes y los derechos auténticos del Ecuador. Lo que ha existido es un mecanismo al servicio de los caprichos o decisiones presidenciales en el tema de sus reacciones frente al mundo internacional. De modo que ojalá se conciba una política internacional que retorne a las bases, al respeto entre los estados, al respeto de las personas, a la práctica de los derechos humanos, al apoyo a la paz universal, auténticamente a la paz, a la cooperación, al desarrollo, etcétera, etcétera. Para ello, fortalecimiento del servicio exterior profesional, que ha sido igualmente destruido. Instituciones diplomáticas como Academia Diplomática, Junta Consultiva, no existen. De modo que habría que comenzar por el principio, desde los cimientos de la reconstrucción de la política exterior ecuatoriana. En cuanto yo no puedo dar ni consejos, ni mucho menos, a quien ha sido proclamado por el CNE presidente electo, cuya legitimidad sigue siendo discutida y seguirá siendo discutida por mucho tiempo. Pero discutida o no, si él llega a ejercer el poder, yo como ecuatoriano sensato, le deseo éxito en todo aquello que sea para el bien del país. Ojalá conciba buenas políticas sociales, buenas políticas de desarrollo. Ojalá cumpla con los deseos, intereses y derechos de la mayor parte de la población. Ojalá trate de apaciguar las conciencias y conciliar los ánimos, que el diálogo sea una auténtica apertura de mano abierta para conversar, no para imponer ideas ni prejuicios. En consecuencia, yo le deseo al presidente electo o proclamado electo por el Consejo Nacional Electoral que aun cuando se discuta su legitimidad, tenga éxito en lo bueno que conciba para el país. Estas expresiones que parecerían demostrar que está en desacuerdo con la actitud judicial en lo tocante a la Comisión de Lucha contra la Corrupción, pueden estar motivadas políticamente. Puede ser que él desea congraciarse con algún círculo de personas o algún sector nacional, pero aun cuando la motivación fuese esa, yo creo que la decisión de haber dado una opinión contraria a los desafueros cometidos con la Comisión Anticorrupción es buena. Igualmente es buena la opinión dada en contra de esa inicua sanción a los medios que no publicaron una calumnia contra el señor Lasso. Eso me parece que aun cuando, repito, sea políticamente motivada, esa decisión es buena. Que siga con esos aciertos, que ojalá los fundamente, no en conveniencias políticas, sino en convicciones éticas y morales y legales, y si fuera así, recibirá
el agradecimiento y inclusive el aplauso por sus aciertos, y ojalá sea atento y perspicaz para darse cuenta que cuando se le ataca a él, no se le ataca como persona, sino como gobernante cuyos actos están y deben estar siempre sujetos al escrutinio público. Yo quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos, por siempre dejarnos sus brillantes aportes para el análisis de la situación del país y a nivel internacional. Han estado con nosotros el doctor Blasco Peñerrera Padilla y el doctor José Ayala Lazo, y nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias nuevamente. Mil y mil gracias. Mire. Yo